Bueno, buenas noches a todos, queridos estudiantes. Eh, Hacemos el inicio del ciclo de seminarios que vamos a llevar adelante. Este es el primer seminario y lo que vamos a ver es el periodo que la República Argentina va a llevar entre 1820 y 1852. Para eso es preciso que hagamos un pequeño resumen cortísimo de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el periodo colonial, es decir, desde 1776, año de fundación del Virreinato de La Plata, hasta 1810, el 25 de mayo precisamente, cuando se da el golpe de Estado, en el cual los criollos derrocan al representante del rey en el Río de la Plata, que era Baltasar Hidalgo Cisneros. Nosotros lo conocemos como la Revolución de Mayo, como el 25 de mayo de 1810. Y lo conmemoramos solemnemente todos los años. En ese momento va a surgir una guerra de independencia entre 1810 y 1820, principalmente hasta 1815-1816, ¿sí? Se va a dar la guerra de independencia en la cual los americanos, en nuestro caso vamos a hablar de manera más local, los rioplatenses, van a luchar contra el ejército español, ¿sí? Lo que era el virreinato del Río de la Plata se va a terminar despegando de alguna manera, se pierde el Alto Perú, se pierde el Paraguay, al tiempo se va a perder la banda oriental, y va a quedar lo que más o menos conocemos el territorio de Argentina. Y cuando digo más o menos, es porque es muy distinto el territorio de Argentina, el territorio geográfico de Argentina en aquellos tiempos, con el que es ahora. Lo vamos a ver en una pantalla compartida que les voy a pasar ahora, o más adelante. Entonces podemos entender que entre 1810 y 1820 había un concepto en que las provincias unidas del Río de la Plata lo eran, unidas precisamente porque tenían un enemigo común. Ese enemigo común era el ejército español, que buscaba retomar las tierras que los insurrectos, es decir, lo que nosotros conocemos como patriotas, los insurrectos para los españoles, eh, habían quitado a la corona española. No solamente a la corona española, sino al rey Fernando VII, que había retornado en 1814 al trono de España. Pues bien, entre 1814 y 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata van a estar dirigidas políticamente por una figura que se va a llamar Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este Director Supremo fueron varios, pero todos ellos tenían las mismas características. Centralistas, porteños, con una mirada muy sesgada de lo que era Buenos Aires por un lado, la ciudad más importante para ellos del virreinato y ahora de las Provincias Unidas, y por otro lado, las provincias separadas. Es decir, va a haber una cierta separación entre lo que era Buenos Aires con el resto de las provincias. En 1820, en la batalla de Cepeda, Estanislao López, el gran caudillo santafesino, con Francisco Ramírez o Pancho Ramírez, como lo conocían, el gran caudillo entrerriano, van a batallar con Rondó. Rondó era el director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que ya habíamos visto que era muy centralista, muy aristocrática, la forma de comandar el Río de la Plata por esta figura. No Rondó solamente, sino el director, cualquier director supremo en 1814-1820. En esta batalla de Cepeda va a perder Buenos Aires y va a surgir un nuevo periodo que es el que vamos a ver ahora. Ese periodo, Gabriel Di Meglio lo nombra tan justamente como el periodo de las provincias
desunidas del Río de la Plata, haciendo un juego de palabras. Si bien entre 1810 y 1820 las provincias se mantuvieron unidas ante un enemigo externo, que era el ejército español, en 1820, cuando desaparece la figura del enemigo externo, hasta 1852 empiezan a aparecer figuras más locales. Los caudillos, por ejemplo, y cada provincia va a tener o va a buscar su propia autonomía. Va a desaparecer la figura del Estado Nacional que reúne a todas las provincias, sino que van a ser distintas provincias que van a firmar pactos interprovinciales entre ellas de defensa y ataque, es decir, defensa mutua y ataque ante el enemigo común. Buenos Aires es una de esas provincias, por lo general en la historia nacional solemos estudiar a Buenos Aires y a Rosas, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no a otros gobernadores de otras provincias. Pero antes de entrar a la política de aquellos tiempos, vamos a ver un poco lo que era la geografía de aquellos tiempos. Como ustedes podrán ver, eso es la República Argentina, ¿sí? Y van a ver que la República Argentina actual dista muchísimo de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fíjense que Buenos Aires es apenas una porción mínima de lo que es la provincia de Buenos Aires actualmente. Fíjense que la zona de Santiago del Estero, la más Santiago del Estero, Chaco, Formosa, era zona dominada por los indígenas y toda la Patagonia, inclusive sur y centro de Buenos Aires, provincia de La Pampa, Neuquén y la Patagonia completa, y estaban en manos de los indios mapuches. Es decir, muy poco territorio geográfico quedaba a lo que se conocía como las Provincias Unidas. Fíjense lo que es Buenos Aires, fíjense lo chiquito Santa Fe, fíjense Córdoba, que tenía casi el tamaño de la Córdoba actual, y lo que es la zona de el Cuyo, las provincias del NOA, noroeste argentino, que más o menos mantiene el mismo formato actual. Existía en aquellos tiempos una muy importante rivalidad entre lo que era Buenos Aires, este pequeño sector de acá, y el litoral, que era Corrientes, Entre Ríos y también Santa Fe. ¿Sí? Existía una profunda rivalidad. Más que nada este mapa es para ponerlos en imagen de cómo geográficamente era en aquellos tiempos lo que nosotros conocemos como las Provincias Unidas del Río de la Plata. No existía Argentina. No existía la Argentina como por ejemplo nosotros la conocemos ahora, sino más bien existía lo que ustedes están viendo geográficamente en este momento. Vamos a compartir ahora cuadros sinópticos. Bien, este cuadro sinóptico, va a correr esta barrita, quizás la vean, quizás no. Bien. Este cuadro sinóptico muestra la economía entre 1820 y 1852. Lo que vamos a hacer es un enfoque economicista acerca de cómo se va a dar la economía y la política también, en base a la economía, de este periodo. En primer caso, vamos a nombrar que hubo una revolución de mayo, como dijimos en un principio. La revolución de mayo va a provocar la ruptura del pacto colonial. ¿Qué era el pacto colonial? El pacto colonial era
aquella forma en la cual España o la corona española mantenía de alguna manera sujeta a las provincias unidas del Río de la Plata, o el Virreinato del Río de la Plata, mejor dicho, ¿no? Con la corona. Cuando se rompe el pacto colonial, es el fin del monopolio comercial con España y nace el libre comercio legal. ¿Por qué legal? Porque antes se hacía por contrabando. Es decir, España deja de controlar económicamente América, y vamos a hablar del Virreinato del Río de la Plata, localmente, y van a hacer lo que se conoce como el libre comercio legal, que antes era el contrabando, por el cual los porteños y por el cual los rioplatenses traían, de alguna manera, mercadería del sur. ¿Quién estaba detrás de los intereses de la independencia hispanoamericana? Principalmente un país, Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba pasando por su máximo o uno de sus máximos momentos de desarrollo industrial y necesitaban con urgencia dos cosas: materia prima y poder colocar sus excedentes de producción en plazas alejadas de lo que ya era Europa, a la que ya había copado comercialmente. De alguna manera, Gran Bretaña buscaba que se liberaran, que se independizaran estas tierras. Una vez que se emancipan e independizan estas tierras, Gran Bretaña va a pasar de ser el mayor vendedor a América Latina de sus productos, principalmente textiles, y va a ser el mayor comprador de América Latina. Acá en el Virreinato de la Plata va a comprar dos productos en particular. Uno, cuero. El cuero principalmente para poder utilizarlo en industria textil. Y dos, la carne. Si bien la carne argentina se exportaba a Centroamérica en forma de tasajo para que comieran los esclavos cubanos, principalmente, también se la exportaba a Gran Bretaña y a Francia con el objetivo de alimentar a las clases obreras con carne. Era carne tasajada. La carne tasajada es la carne seca y salada para que pudiera durar el tiempo. En aquellos tiempos no había barcos frigoríficos. Al haber barcos frigoríficos, por supuesto, la carne debería ser salada para que durara más tiempo sin entrar en corrupción, sin pudrirse. Las Provincias Unidas estaban pasando por guerras de independencia. Las habían ya superado. Ustedes saben muy bien que las guerras producen un esfuerzo económico muy importante, no solamente del Estado, que casi no existía en aquel momento el Estado como lo conocemos ahora, sino de las partes privadas. Es decir, los grandes estancieros, los grandes hacendados, sufrieron económicamente una pérdida muy importante de capital. Y había una falta, una ausencia de capital nacional para poder desarrollar pues, las industrias locales o para poder desarrollar la economía local. Entonces va a surgir, a falta de capital, van a advertir que si Gran Bretaña pide cuero y el cuero viene de las vacas, van a empezar a invertir, entre comillas, en el ganado vacuno. Pensemos, ¿qué necesita una vaca para transformarse de ternerito en vaca grande para sacar mayor cantidad de cuero? Dos cosas: tierra y pasto sobre la tierra. Es decir, lo que van a buscar de alguna manera es algunos hacendados extender sus dominios geográficos, tierras, para que las vacas pasten, solamente para que las vacas pasten. ¿Para qué? Para que precisamente sea más grande y puedan extraer mayor cuero que luego se lo venderían a Gran Bretaña. Por este motivo va a empezar a surgir un actor social en la República Argentina que aún hoy se mantiene en día, que es la burguesía terrateniente. Es los dueños de los medios de producción, que son latifundistas, es decir, los que tienen tierras en formidables cantidades, ¿sí?
Hoy se utiliza mucho para la agricultura. En aquel tiempo, en 1820, 30, 40, 50, se utilizaba principalmente para el ganado. Inversión cero, ganancia extra, múltiple. Por su parte, el Estado Nacional vivió una crisis galopante. Se había quedado sin dinero, era muy difícil hacer una exacción de impuestos, es decir, extraer impuestos de la parte privada, entonces se va a volcar a pedir y tomar deuda. Esa deuda, en aquel momento conocida como empréstito, ¿a quién se la van a pedir? A Gran Bretaña. Entonces va a empezar a haber una sujeción económica de lo que son estas tierras del Virreinato del Río de la Plata y ahora Provincias Unidas del Río de la Plata con Gran Bretaña. Esa sujeción económica va a ser porque es el país que más nos va a comprar, es el país al que más le vamos a comprar y encima es el país al que más le vamos a deber. No solamente eso, para transportar vacas, en aquellos tiempos, el flete había que pagárselo a empresas marítimas y luego posteriormente a los ferrocarriles de origen británico. Es decir, los británicos ganaban por todos lados y los argentinos de alguna manera se habían restringido sus ganancias. Pasemos al próximo cuadro sinóptico. Que me encuentro. Bien, ahora va a aparecer el cuadro sinóptico número 2. Bueno, acá habla principalmente de las provincias desunidas del Río de la Plata y vamos a empezar a utilizar ese término que Gabriel Di Meglio, fabuloso historiador que tenemos en la República Argentina, le ha asignado como nombre a este periodo que va entre 1820 y 1852. Para entender esto, tenemos que recordar el mapa que vimos antes. Había dos sectores hegemónicos importantes en la economía de lo que eran las provincias unidas. Una era Buenos Aires, con sus hacendados, con sus ganaderos. Y la otra era el litoral, formado por Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, que también tenía sus hacendados. Es decir, los hacendados de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, de alguna manera van a empezar a tener cierta rivalidad con los hacendados de lo que es Buenos Aires. Finalizado en 1820, en la batalla de Cepeda, va a haber una especie de anarquía en lo que va a ser la provincia de Buenos Aires. Va a gobernar Rivadavia, a Rivadavia lo van a deponer, y va a asumir Dorrego, el gran federal, Dorrego, y que va a ser asesinado por Lavalle a fines de diciembre de 1828, en la que se conoce como Revolución Decembrista. Luego de que muere Dorrego, Rosas, Juan Manuel de Rosas, el principal hacendado ganadero de la provincia de Buenos Aires, va a tomar el poder y el control de lo que va a ser la provincia. ¿Sí? Es decir, Rosas va a gobernar la provincia entre 1829 y 1852, con un pequeño interregno, ¿sí? Con un pequeño paréntesis, entre el 32 y 35. Pero entre 1829 y 1852, un periodo de casi un cuarto de siglo, va a gobernar Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante decir que Juan Manuel de Rosas va a gobernar la provincia de Buenos Aires? Porque en 1825, en Buenos Aires, un congreso va a dictaminar lo que se conoce como ley fundamental. Va a decir la ley fundamental dos cosas. Uno, que las provincias mantenían sus autonomías. Y dos, y este es lo más importante, va a ser que la provincia de Buenos Aires va a ser
la representante de todas las provincias unidas del Río de la Plata ante potencias extranjeras. Es decir, de alguna manera el gobernador de la provincia de Buenos Aires pasaba a ser al exterior como una figura presidencial, la figura más importante de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso Rosas, cuando gobierna la provincia de Buenos Aires, de alguna manera representa al resto de las provincias ante potencias extranjeras, como por ejemplo Gran Bretaña, que estuvimos viendo que era de las principales interesadas en lo que sucedía en la economía del Río de la Plata. Vamos a hablar del gobierno de Rosas, ¿sí? Como ustedes ven ahí, hay un cuadro sinóptico que dice gobierno de Rosas en provincia de Buenos Aires, 1829-1852, con el interregno que les comenté. Y hay distintos sistemas. Primero, dice que es un gobierno de hacendados. Y es cierto, los hacendados, es decir, los dueños de estancias ganaderas de la provincia de Buenos Aires, van a empezar a suponer que ellos son los que deben tomar el poder. Habían tenido una infeliz experiencia con Rivadavia en el poder, más infeliz aún con Dorrego, que era federal y se oponía al gobierno oligárquico que empezaba a surgir en lo que era Buenos Aires. Entonces el gobierno hacendado va a ser representado por Rosas. Rosas va a ser el principal representante de los hacendados en lo que va a ser la provincia de Buenos Aires. Rosas lo que va a hacer, aparte, es extender las tierras hacia el sur con pactos con los aborígenes, con una campaña de desierto, la primera campaña de desierto, entre comillas, desierto que estaba habitado por aborígenes, la va a llevar Rosas adelante y va a extender las tierras de los hacendados. ¿Por qué? Los hacendados precisaban tierras para tener más ganado, para obtener más ganancia en la exportación del cuero y de la carne. ¿Sí? Es decir, los intereses de la provincia de Buenos Aires o los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires estaban íntimamente ligados a los intereses de los hacendados de la provincia de Buenos Aires. A su vez, Rosas va a aplicar un férreo control político e ideológico en Buenos Aires y va a surgir una especie de grupo, podríamos decir, parapolicial, o un grupo de mucha presión, que se va a llamar la Mazorca. Este grupo va a ejercer presión importante, y cuando digo presión no me refiero solamente a una presión argumentativa, sino a una presión de milicia social, ¿sí? Que va a surgir en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a manejar Rosas con el resto de las provincias? Habíamos hablado de que las provincias estaban desunidas, ¿sí? Rosas va a mantener una conducta pactista, es decir, va a pactar con el resto de las provincias. Una de las críticas que se le hizo al gobierno de Rosas, entre muchas, y quizá la más fundamentada, es que entre todo el tiempo que Rosas gobierna la provincia de Buenos Aires, no lleva adelante el proceso de una constitución nacional. Él decía que las provincias debían primero ubicarse o acomodarse política y económicamente para poder llevar adelante un proceso de constitución nacional. Por eso gobernaba Rosas. Sabía bien Rosas que, y esto lo supongo yo, que si se aprobaba una constitución nacional, Rosas inmediatamente iba a ser reemplazado por el presidente de la nación elegido por todas las provincias. Era muy posible que Rosas no hubiera sido elegido. Por eso Rosas, de alguna manera, impedía el proceso natural de la conformación de una constitución nacional para regir el Estado. Al fin se va a dar una hegemonía económica muy importante, y esto es un tema muy importante a saber, de Buenos Aires sobre el otro centro hegemónico importante que era el litoral. Entendamos lo siguiente.
Para comerciar el ganado vacuno, los entrerrianos, santafesinos, correntinos, no lo podían hacer sino por el puerto de Buenos Aires, que era el único puerto habilitado para comerciar. Pero para llevar las cabezas de ganado, cualquier comercio o cualquier producto que quisiera transaccionar con potencias extranjeras, que quisieran exportar, tenían que pagar dos impuestos. Uno, que se llamaba la aduana seca. Es decir, cada mercadería que ingresaba a la provincia de Buenos Aires se le cobraba una especie de derecho de tránsito. Y después cuando llegaba al puerto de Buenos Aires, la aduana del puerto de Buenos Aires le cobraba otro nuevo impuesto. Entonces una muy alta participación de las ganancias se las quedaba la provincia de Buenos Aires, se las quedaba el gobierno de Rosas. Por supuesto, a los hacendados del litoral, muy gordo le caía esta idea de perder dinero, o de no ganar el dinero que ellos pretendían ganar. Y van a armar lo que se conoce como un reclamo continuo, que va a ser la libre navegación de los ríos. ¿Qué ríos? El Paraná y el Uruguay. ¿Por qué? Porque, como habrán visto ustedes en el mapa, si un barco inglés o francés ingresaba por el río Paraná, podía comerciar directamente con las provincias de Entre Ríos o de Corrientes, Santa Fe también, a través de Entre Ríos, y evitar pagar el derecho de tránsito por la provincia de Buenos Aires, primer impuesto rosista, y el derecho a exportación en la aduana, segundo impuesto rosista. Es decir, iban a poder transaccionar evitando los impuestos que la provincia de Buenos Aires decía. Este reclamo fue tan fuerte, que en 1852, justo José Urquiza, el gran ganadero del centro y sur de Entre Ríos, que vivía en un palacio, que tuve el gusto de conocer, enorme para esta época, inimaginable para aquella época. ¿Sí? Un palacio formidable, bellísimo, que queda en San José, Entre Ríos, cerca de Concepción del Uruguay. El Palacio San José, precisamente, donde vivió Urquiza. Urquiza se va a juntar junto con los unitarios y junto con parte del ejército de Brasil y va a vencer a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Aquí termina este periodo, en 1852. Ahora lo que vamos a ver es qué pasó con Urquiza. Cortito, porque va a ser tema de seminario de clase siguiente. Primero, va a haber un congreso, la reunión de un congreso, que se va a reunir en Santa Fe. Y segundo, la promulgación de la Constitución Nacional, que va a tener como primer presidente precisamente a Justo José Urquiza. Se promulga la Constitución Nacional en 1853. Lo que es importante para ver en este momento es el centralismo versus el federalismo. Entre 1820 y 1820, vamos a hablar también de antes, hasta 1852, va a haber dos posturas ideológicas encontradas porque existía la necesidad de organizar a la nación bajo una estructura consolidada. Entonces surgía la idea centralista y surgía la idea federal. ¿Cuál era la idea centralista? Fíjense lo que decían los centralistas, es decir, los unitarios. Decían, las masas populares no contaban con responsabilidad cívica. El pueblo no tenía experiencia política para adoptar un gobierno democrático y republicano. El derecho a participar de la vida política para adoptar un gobierno democrático y republicano lo tenían los hacendados. Es decir, reitero, adoptar un gobierno democrático y republicano, el derecho a participar de la vida política para adoptar un gobierno democrático y republicano, reitero, solamente lo tenían aquellos que tenían propiedad, los hacendados. El que no tenía propiedad, no podía votar. El que tenía propiedad, que tenía hacienda, sí podía votar. Eso era lo que proponía el unitarismo, o por lo menos la filosofía básica del unitarismo. El unitarismo proponía un control desde la ciudad de Buenos Aires de todas las provincias. Es decir, imponerles un gobernador a cada provincia y manejar la economía y la política de cada una de las provincias. ¿Qué van a decir las provincias? No, lo manejaremos nosotros por nuestra cuenta. Y ahí surge la idea federal. Vamos a buscar el otro cuadro sinóptico.
que se lo voy a mostrar ahora, que habla sobre el federalismo. El federalismo decía, los intereses económicos de las diferentes regiones dieron origen al federalismo. Intereses económicos. Se presentaba el federalismo como el sistema que mejor resguardaba las libertades individuales del poder del Estado y el que mejor satisfacía el objetivo de autonomía regional y política. Buscaban una autonomía provincial, regional, es decir, que cada provincia fuera tan importante una igual a la otra. Es decir, que tuvieran el mismo derecho igualitario, los mismos derechos igualitarios. Y formar una confederación, es decir, si todas las provincias son o tienen el mismo derecho a participar, formar un Estado nacional que las englobe. Ese Estado nacional es el que rige un Estado nacional organizado en el cual cada provincia tiene su gobernador y lo elige, cada provincia tiene su política económica y es autárquica, cada provincia tiene su forma de gobernar con sus cámaras de diputados, de senadores o representantes e eligen a sus propios gobernadores y representantes. En cada provincia existía un caudillo. ¿Qué era un caudillo? Un caudillo no era como se lo representa un tipo salvaje, de barba, un poco enreverado, poco culto, bruto, que procedía a las masas simplemente porque las masas eran sonzas que seguían a esta persona. Un caudillo por lo general era un representante hacendado, es decir, por lo general eran estancieros importantes de cada una de las provincias, que tenían un gran carisma, un gran magnetismo personal con la gente y tenían muchos seguidores. Es decir, los caudillos representaban en realidad el poder real en cada una de las provincias, aún en contra del poder legal que supuestamente tenía cada provincia. ¿Por qué? El poder real lo manejaban los caudillos en cada provincia y luego en 1853, cuando surja la figura del presidente de la nación, vamos a ver en el próximo seminario, el presidente de la nación va a empezar, vamos a ver quiénes son esos presidentes, a reprimir a cada uno de los caudillos para establecer una organización homogénea nacional. Y lo van a hacer de la peor manera posible, asesinando a caudillos y a milicianos. Los milicianos eran no más que gauchos armados en defensa de los intereses territoriales de cada uno de sus provincias. Terminada la clase, les agradezco que hayan visto este video, el que lo haya visto. Espero que todos, ¿sí? Y les mando un saludo muy especial. Hasta luego.